Buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque, un contenedor para la esperanza. Así que hemos querido titular este programa que en este martes 16 de febrero llega a sus pantallas, pero que cuando se está grabando, ahora mismo, en este jueves 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, ese contenedor para la esperanza se está cargando ahora mismo en la ciudad de Toledo de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues son medicinas, son medicamentos, son útiles de primera necesidad, es ropa, es calzado, son mochilas para los más pequeños. Se están cargando, como decimos, en dirección a Beirut. Aparte de los protagonistas de ese contenedor para la esperanza, no podíamos traer a todos, pero a una parte importante los tenemos aquí de forma presencial y también a través de Zoom. Así que vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Don José María Cabrero, buenas noches. Buenas noches. Siempre es un placer hacer un programa de televisión para dar buenas noticias, pero yo creo que a pesar de todo lo que llevamos pasado, yo creo que hoy es un día en el que vamos a dar una buena noticia, ¿no cree? Pues claro que sí, además es un día muy mariano, es la Virgen de Lourdes, cuando se está Estamos hoy haciendo en el jueves 11 de febrero. Eso es, y siempre la Virgen María está ahí protegiendo, y a salud de los enfermos, protección de los cristianos, y un día muy bonito para hacer esto, sí. La providencia funciona. Y tenemos con nosotros también a Ángel Acisclo Huélamo Villanueva. He dicho bien lo de Acisclo, ¿no? Lo he dicho perfectamente. Tú sabes que tienes un guiño con los toledanos porque Acisclo es santo mozárabe, o sea que... Lo sé, porque además me lo acaban de decir, lo sabía ya previamente, me hablaban del sur de España y ahora aquí, Bien. al margen de que también tengo mis raíces y muy orgulloso de ser manchego. Bueno, es el director general de Farmacéuticos Sin Fronteras, otra de las patas fundamentales de este contenedor para la esperanza que en estos momentos se está cargando en dirección a Beirut. Y ahora nos vamos a Beirut y saludamos a la madre Agnes Marián de la Croix. Madre Agnes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la vemos estupenda, ¿qué tal está? Bien, cuanto se pueda, porque la situación muy difícil aquí. Bueno, pero un día para la esperanza el día de hoy, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, pues en esta conversación a tres bandas vamos a contar cómo es esta iniciativa que habla de ese contenedor que se está cargando de medicinas para llegar a Beirut. No es el primero, ¿verdad, José María? No, es el cuarto contenedor que envía esto Toledo, Cáritas Diocesana de Toledo. Sería tres que hemos enviado a Siria y uno que enviamos ahora al Líbano. ¿Cómo es la logística de todo esto? Porque entiendo que es complicado, ¿no? Sí, bueno, tenemos una persona en Cáritas, tenemos un programa, ¿no? Sí. Se llama el Programa de Cristianos Perseguidos. Habría que matizarlo con respecto a este contenedor, porque el Líbano pues es un país en el que la presencia cristiana es muy importante, el presidente es cristiano, por ejemplo, cristiano católico, ¿no? Entonces, lo de perseguidos, bueno, la madre Agnes podría hablar con más precisión, ¿no? Pero es verdad que los cristianos allí viven en un clima de violencia, en ese país que lo llamaban la Suiza de Oriente Medio, y que a partir del año 75, primero con una guerra y luego con toda una serie de turbulencias políticas, los cristianos pues están padeciendo mucho, ¿no? Y en particular, pues después de que es por lo que mandamos el contenedor, explosión que hubo en agosto, que ya hablaremos de ella, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Cristianos Perseguidos, que se sustenta sobre un aspecto de la caridad. La caridad es universal, ¿no? Es decir, llega a todas personas, en todas las partes, con todas nuestras fuerzas, las fuerzas que tenemos, Cáritas Diocesana, ¿no? Es verdad que Cáritas, su radio de acción propiamente es su demarcación, es decir, lo que es la archidiócesis de Toledo,
pero la caridad tiene que ser universal. Entonces tenemos este programa para nunca olvidarnos de ello y siempre actuar con esos hermanos nuestros que están pues en unas situaciones difíciles. Entonces con la Madre Agnes, que tiene una gran presencia en Siria, iniciamos la comunicación, ya es una ayuda fraterna muy importante, ya ha venido aquí, nos ha dado su testimonio. Bueno, ya hablaremos después más adelante para no extenderme en las acciones que vamos haciendo con este programa, y parte de ello es esto, los envíos de ayuda humanitaria. ¿Y en qué parte de esto entra Farmacéuticos Sin Fronteras, Ángel? Bueno, pues nosotros fundamentalmente dentro de nuestros programas contamos con un banco de medicamentos, y desde hace ya un tiempo, dentro de los programas que acabamos de oír, pues participamos con Caritas Toledo como contraparte nuestra a la hora de poder canalizar esos envíos, esos medicamentos o material sanitario que a nosotros nos donan los laboratorios, ¿no? La industria farmacéutica. Bueno, o sea que ya tenéis un contacto personal, una relación personal. ¿Qué va en ese contenedor, Ángel? Pues además de los medicamentos, medicamentos y material sanitario, van sueros de rehidratación, van medicamentos a nivel genérico, dentro de lo que nosotros entendemos como medicamentos esenciales, para tratar las diferentes enfermedades comunes que entiendo que ahora nos contarán desde terreno. O sea que primero os mandan como una especie de listado de lo que más se necesita y lo que más se utiliza, ¿no? Sí, nosotros a través de Banco de Medicamentos lo que hacemos, como decía antes, es canalizar la ayuda humanitaria que diferentes laboratorios de la industria farmacéutica nos ofrecen, y a partir de ahí, pues con diferentes entidades, dentro del programa hay 102 organizaciones con las que colaboramos, una de ellas Caritas de Toledo, pues les exponemos lo que nosotros tenemos, lo cuadramos con las necesidades que nos exponen, y a partir de ahí es donde ya empezamos a trabajar y empezamos a generar la donación pertinente. O sea, no solamente una ayuda necesaria, sino además eficaz y eficiente, ¿no? Porque hay que mandar lo que se necesita y lo que se utiliza. Madre Agnes, su turno. Bueno, ¿cómo están las cosas por Beirut? ¿Cómo va la pandemia? Esa explosión que tuvieron en agosto en el puerto, que realmente fue impresionante, y que fue también, bueno, pues otro reto más en la difícil y complicada vida en la capital del Líbano. ¿Cómo están las cosas por allí? Como dice bien, es un reto primero al ánimo de ese país, de esa población que de veras está atravesando uno de los momentos más críticos de su historia. Antes de la explosión hemos tenido también tiempos muy fuertes con un género de revolución social que ha también paralizado el país. Luego vino la pandemia, y entre esos dos acontecimientos llegó esa terrible explosión, que es la tercera en magnitud después de las de Nagasaki y Hiroshima. Se han roto más de 70.000 apartamentos, 350.000 familias ya son desplazadas, y no se acaba de contar los gastos materiales. Hemos trabajado desde el primer momento de la explosión en Beirut, primero a ayudar a las víctimas y luego a lanzar proyectos de ayuda, y en ese cuadro viene la providencial iniciativa de Caritas Toledo, que, como nos ha acostumbrado desde varios años, nos ayuda, que sea en Siria, al monasterio de Santiago el Mutilado, o bien aquí en el Líbano, donde obramos a través de una asociación que hemos creado en 2016 y que se llama la Asociación del Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo que viene sobre las nubes, y lo esperamos muy firme.
Pues es eso y todo está preparado para recibir a ese contenedor que pues nos lleva todo el cariño de nuestros hermanos y hermanas de la diócesis a partir de de su pastor y luego también la contribución tan preciosa como la de Farmacéuticos Sin Fronteras, que nos brinda la posibilidad de ayudar a los dispensarios y a los individuales con medicinas, yo diré frescas, es decir, que llegan a punto desde Europa. Madre Agnes, ¿cuáles son las necesidades más importantes que se tiene ahora mismo en la población de Beirut y que de alguna manera se pueden paliar con este contenedor? Por ejemplo, ¿se puede acceder fácilmente a un paracetamol, se me ocurre? Pues mire, para las familias desplazadas y hay que multiplicar su experiencia nefasta, negativa, con la recesión económica, con la falta de valor de la libra, de la moneda aquí nacional, que ha perdido en menos de un año 8 veces su valor. Todo eso es sin ya tener trabajo. Todo esto junto hace de veras gran retos para nosotros y para esa población. El contenedor nos va a brindar, como he dicho, las medicinas, porque las medicinas van mancando del mercado, porque no hay dólares con qué comprar las medicinas. Las medicinas vienen de afuera, vienen de Europa, vienen de América, y se pagan en dólares, no hay dólares en el Líbano. Entonces faltan ya medicinas, como por ejemplo Panadol, falta, no se encuentra en el mercado y tantas otras medicinas. Esas medicinas que nos van a mandar, que bueno, no son muy diversas, pero más bien antibióticos y cosas parecidas, como por ejemplo antihistamínico o bien cosas parecidas. Los vamos a distribuir, pero también los vamos a brindar a farmacias que nos van a dar otras medicinas quizá más diversas. Es decir, que verdaderamente nos vamos a gozar de tener tanta medicina en tan poco plazo de tiempo. La ropa está muy importante, también la comida. Estamos cocinando hasta hoy para millares de familias, estamos cocinando platos calientes porque para los desplazados no tienen con qué cocinar. Entonces se va al mercado y se compra los ingredientes para poder cocinar. Y los pañuelos para los chiquitos, pañales para los chiquitos y también para adultos, es algo de muy raro aquí porque la gente no tiene el dinero para comprárselo. Tengo que decir desdichadamente que todo ahorita es una cosa necesaria y rara que no se puede alcanzar. Por eso cualquier ayuda como la de Cáritas Diocesana de Toledo nos viene como una mano del cielo. Un contenedor es como un gran tesoro, se abre y luego con nuestros voluntarios, nuestros jóvenes que de una manera benevolente se surte, luego se distribuye siguiendo una escala de valores a los más necesitados. Bueno, pues la verdad es que yo no sé si está mal decir que nos tenemos que sentir orgullosos, pero yo creo que tanto Farmacéuticos Sin Fronteras como Cáritas Diocesana de Toledo, con las palabras de Madre Agnes, pues hombre, se da razón a los hechos.
yo me imagino que para Farmacéuticos Sin Fronteras, como que este tipo de acciones, de hechos cumplidos, como que les reafirma, ¿no?, en sus posiciones desde que se fundaron. Para esto nacisteis, ¿no? Sí, claro, evidentemente es nuestra esencia. Entonces, la verdad es que cuando oyes hablar a personas que están en el terreno, que están en... ahora que tanto se habla de la primera línea en cuanto a sanitarios, pues en cooperación en primera línea, pues te emociona, ¿no?, ese ímpetu y ese trabajo que realizan, y te anima más, te reafirma y te anima a, bueno, dentro del marco que podemos hacer desde aquí, desde España, pues a seguir trabajando y a seguir llamando a la puerta de muchos donantes, en nuestro caso y en el caso que nos ocupa, me reitero, es la industria farmacéutica, pues para poder lograr que no solamente podamos mandar 1, 2 o X contenedores, sino que podamos abrir una línea incluso de casi constante de envío de ayuda humanitaria, porque, como bien dice, cubrimos alguna parte de necesidades, pero por desgracia pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando. Es importante, por tanto, destacar que en el caso de Farmacéuticos Sin Frontera, toda la donación que hacéis es de la industria farmacéutica, no son donaciones particulares, no son donaciones de farmacias, no son los laboratorios. En este caso sí, en este caso ha intervenido una farmacia también de apoyo, pero fundamentalmente han sido 3 laboratorios, Pharmalogy, Kevrofarma y Casenfleet, los que han apoyado esta donación. En otras ocasiones son otros, pero se ha establecido. Yo creo que es importante el establecimiento ahora que estamos hablando de cooperación y de ayuda humanitaria, el establecimiento de redes de colaboración. Es decir, todos somos expertos o trabajamos más en una determinada línea o con un determinado grupo de donantes o en este caso, bueno, pues con toda la logística. Entonces, ser capaces de establecer esa línea de colaboración desde el donante hasta la parte final en terreno, pues yo creo que es importante, y para mí es un ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a ejecutar en estos días, es el ejemplo y es la expresión máxima que nosotros quisimos poner en marcha cuando hace ya más de 10 años pusimos en funcionamiento el Banco de Medicamentos. Bueno, José María, justo es reconocer a cada uno su mérito. Exacto. No te voy a preguntar qué ha sido lo más difícil, porque esto también lleva muchos trámites, muchos papeles, pero en el fondo yo creo que cuando las cosas se hacen bien, con profesionales, se tira de los mejores en su ámbito, las cosas salen y funcionan. Hay muchos voluntarios también que seguro que llevan meses trabajando en esto, ¿no? También es justo reconocerlo, ¿no? Sí, la verdad es que es una red de personas, de instituciones, y yo quiero además aquí expresamente agradecerlo, ¿no? De personas, por ejemplo, por citar alguna, pues yo que sé, Fernando, la madre le conoce muy bien, Fernando Cano, que está en Cáritas y que es el enlace con Farmacéuticos Sin Fronteras, que es el enlace también con la madre. Pues que además de su trabajo en Cáritas, voluntariamente pues participa con todo entusiasmo. Ahora sin más está cargando el contenedor. Expresa un poquito la figura de una persona que se entrega y que está, como también otros muchos que están ahora junto a él, cargando el contenedor de la misma manera, voluntaria, ¿no? Bien trabajadores de Cáritas que lo hacen además de su trabajo, bien otros voluntarios, ¿no? Pero en todo esto es una red la que yo creo hemos conseguido establecer, que es importantísima para futuras acciones, ¿no? Un poco el hilo, ¿no? El hilo es, porque nosotros no podríamos hacer nada sin Farmacéuticos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque la legislación española no te autoriza a tocar ni a mover, mucho menos enviar medicamentos, sino es a través de instituciones como Farmacéuticos Sin Fronteras. Por lo tanto, sin su colaboración sería imposible, ¿no? Bueno, luego la cantidad, van 15 palés, 15 palés de medicinas variadas, ¿no? Segundo lugar, nosotros recibimos todo eso, más aportaciones voluntarias de personas, mandamos también máquinas de coser, etcétera. Todo esto que tiene un altísimo valor económico, el contenedor vale muchísimo dinero, por lo que lleva.
Sin embargo, a nosotros, fruto de la donación de tantas instituciones como ha mencionado por parte de farmacéuticos y de particulares, de otras instituciones, a Cáritas solo le cuesta el contenedor. Y este contenedor está resultando incluso más económico. Yo creo que por unos 1.800 euros mandamos el contenedor entero. Ese va a ser el coste. ¿1.800 euros? Sí. Yo no entiendo mucho, pero se me hace muy barato, Ángel. ¿Tú cómo lo ves? A mí también, voy a tener que ver con quién están trabajando. Has negociado bien. Espera, he contado parte. Nosotros nos encargamos de todo hasta que llega al Líbano, a Beirut. En Beirut, desde que toca suelo, la Madre Agnes con su institución lo saca de puerto, que es harto complicado. Porque entonces, además tenemos ya cierta experiencia. Entonces hemos llegado ya a este acuerdo y nos resulta muy provechoso, porque a nosotros nos da tranquilidad, porque es que, antes lo comentaba con don Ángel, ¿no? El peligro es que se te quede el contenedor en el puerto, haya un problema de papeleo, empiezan a pasar los días, y esto es como el contador de los taxis, ¿no? Va cayendo, y claro, ahí no es por céntimos, ahí es por cientos de dólares, ¿no? Entonces, la Madre ya lo tenemos trabajado, y muy bien, ¿no? Bueno, eso es la parte que nos toca aquí desde Toledo, España, pero en cuanto llega a Beirut, al puerto, ya es territorio de Madre Agnes y lo tiene usted súper controladísimo. Pues mire, un puerto es siempre algo de complicado, sobre todo en Oriente. Siempre tenemos sorpresas. Hay un montón de papeles que hay que preparar y de permisiones y derogaciones, porque hay que ir a rogar a las personas así de puesto alto. Pero gracias a Dios, durante nuestra experiencia, que ya abarca muchísimos años, yo por ejemplo me acuerdo de Carmelita, que estábamos recibiendo contenedores durante la guerra en los años 70 y 80 y yendo a sacarlos del puerto bajo de las bombas. Bueno, hoy ya quizá no hay bombas, pero hay la pandemia y también hay tantos riesgos porque a veces los responsables no vienen a su servicio. Pero con esperanza, ya que han dicho que ese contenedor es el contenedor de la esperanza, tengo la ilusión y el gozo de trabajar con mi equipo para pues sacarlo a flote y empezar a distribuirlo. Estamos desde hoy contando los días en que el contenedor llegará. Ya los papeles están en nuestras manos. Necesitamos solamente el último del transporte, la factura del, ¿cómo se llama? Bill of Lading en inglés, la policía de embarco, y ya está, pues nos vamos a poner en contacto con el alto directorado de la emergencia aquí en el Líbano, que nos va a dar el privilegio de no pagar tasas, porque si tendríamos que pagar a las aduanas, pues eso será muy, muy caro. Pues esa es la primera fase de nuestro servicio. Luego hay que transportar el contenedor al almacén, y allí, bien guardado, hay jóvenes y menos jóvenes que dan de su tiempo gratuitamente para sortear y organizar y luego hacer las fichas, contactar a las personas que van a gozar de eso, que sean parroquias, que sean diócesis, que sean organizaciones o instituciones o también familias. Como he dicho, algunos de los ingredientes alimenticios nos vamos a utilizarlos para la preparación de los platos calientes que estamos distribuyendo
desde el día de la explosión, yo creo que hasta ahora hemos cocinado más de 175,000 platos, gracias a la providencia. Pues es una actividad importante, tenemos gran responsabilidad, pero con la ayuda, el padre ha hablado de enlace, pues en el trabajo humanitario es un valor fundamental el enlace. Y estoy muy contenta y agradecida de tener ahorita un enlace con Farmacéuticos Sin Fronteras, porque podemos pues establecer proyectos de partenariato, de ser co-shares, de trabajar juntos para ayudar aquí en el Líbano o bien en Siria o bien cualquier también pues otros países del Medio Oriente. Estamos aquí para servir a todos. Comentabas antes también, Ángel, que además de estos medicamentos esenciales, por ejemplo, van probióticos, que son o complementos alimenticios. Me imagino pañales, hemos dicho antes lo de los pañales, claro, me imagino que conseguir pañales en un país como el Líbano, como Beirut, es algo así como imposible, pero esos complementos alimenticios, esos probióticos son fundamentales, además en dietas que nutritivamente son muy bajas, ¿no? Son deficitarias, sí, en algunos alimentos, ¿no? Sí, siempre nos centramos mucho, y bueno, pues como farmacéuticos, en la parte de los medicamentos, ¿no? Pero en este caso lo que hemos querido es, y generalizaba un poco con la parte de medicamentos esenciales, es cubrir una determinada amalgama de necesidades que hay más generales a nivel de la población, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de farmacia tenemos que hablar también de nutrición y de alimentación, que es la base, una de las bases, uno de los pilares de nuestro bienestar. Tuvimos esa oportunidad de complementar la parte más médica, digamos, del contenedor con esos complementos, y bueno, pues lo pusimos en marcha con también la idiosincrasia que eso tiene, y no voy a decir problemática, pero sí gestiones añadidas que en ocasiones hacen todavía más, que tenga que ser un trabajo muchísimo más coordinado y a veces también mucho más complejo. Bueno, José María Cabrero lo dice muchas veces, personas que ayudan a personas, y yo creo que esto es un buen ejemplo, porque no, o sea, has mencionado a algunas personas, pero podemos mencionar a toda la cadena, porque claro, la Agencia Española del Medicamento también ha tenido que intervenir, la agencia... Servicio alimentario, servicio social alimentario de Castilla-La Mancha y de Aragón. Yo, cuando, se habla tanto de confrontación y ves en los propios medios, ¿no? Pues una institución pegándose con otra o atacando a otra, no sé qué, ¿no? Yo creo que es muy hermoso por parte de la Iglesia el que nos juntemos de tantas instituciones, tantas personas, sin caer en ningún buenismo, tantas personas, tantas instituciones, que realmente buscamos ayudar a los más débiles, ¿no? Es decir, quizá los televidentes pues no están muy al tanto de lo que ha pasado en Beirut, ¿no? Fue una explosión de más de miles de kilos de nitrato de amonio que barrió parte de la ciudad, hizo un cráter de 170 metros, ¿verdad? Destruyó, como decía la madre, 300.000 pisos, o sea, lugares de vivienda, ocasionó más de 200 muertos, también desaparecidos. Me decía un padre carmelita, el superior de los carmelitas de allí de Líbano, que estuvo de paso por aquí, por Toledo, que 3 hospitales prácticamente barridos. Por eso esa diversidad de medicamentos a los que aludía don Ángel es muy valiosa, y todavía rinde más, porque lo ha explicado muy bien la madre, con ello
lo cambian en las farmacias y llegan a los hospitales más variados y a las personas. Hemos contado también con una farmacéutica que tiene que dar el visto bueno a que reúne las condiciones, tanto el lugar como los medicamentos, desde que salen de Farmacéuticos Sin Fronteras hasta que llegan aquí, los tenemos en nuestros depósitos. En fin, son toda una serie de instituciones, no digo nada, personas particulares que han donado. Mandamos también una máquina industrial de costura, que puede servir pues para que alguien se gane la vida, una máquina muy buena, muy valiosa. Mandamos ropa para niños, mochilas también escolares. Todo eso supone detrás muchas personas colaborando para que cueste por nuestra parte esa pequeña cantidad, y digo que se puede valorar en cientos de miles de euros lo que va. Otra cosa es que también hay que decirlo, porque puede haber gente que diga, bueno, y con toda la necesidad que hay en España y que hay en Toledo, a ver, lo que nosotros enviamos, primero, se da de lo que a uno le viene bien, no da lo que sobra, damos lo que para nosotros también es bueno. Pero es verdad que los medicamentos que se nos donan son medicamentos que no se pueden vender en España. Eso va para las propias empresas, quieren que salga para ayuda exterior. Entonces no le estamos quitando nada a nadie, ¿no? Sino que digamos que es un fondo que tienen las farmacéuticas para cooperación internacional, ¿no? Sí, además de que no se podrían donar en España. Hombre, también tenemos que reconocer que en España no tenemos un desabastecimiento como puedan tener en Beirut de medicamentos. Puede haber puntualmente un desabastecimiento de un genérico, de una marca comercial, pero no nos podemos comparar, vamos, ni de lejos, ¿no? Sería... Primero porque por ley no podríamos donar, porque estaríamos yendo, digamos, en contra de la legislación, en este caso en farmacia. Y segundo, por lo que tú comentas. Afortunadamente en España tenemos un sistema de acceso al medicamento y un sistema de farmacias que diríamos que roza la excelencia, ¿no? Por no ser muy corporativista, y además con un acceso, iba a decir barato o económico, pero es que incluso gratuito en determinadas capas sociales, ¿no? Entonces, por lo tanto, además de no ser, desde mi punto de vista, no ser necesario, tampoco sería legal. O sea, que digamos ya es el primer escalón. Madre Agnes, cuéntenos cómo está... Bueno, el contenedor va a llegar a Beirut, al puerto, me imagino que una parte del puerto que está habilitada, ¿no? Porque el puerto quedó prácticamente destruido. En estos meses habrán tenido que habilitar una parte del puerto de Beirut. ¿Y cómo está la cosa día a día con la pandemia, la crisis política, social, económica? Cuéntenos. Háganos de corresponsal en Beirut. Muy bien. Muy bien, muy bien. El puerto de Beirut está totalmente destruido, y lo que hacen hasta ahora es un poco limpiarlo, es decir, tomarse todas las cosas que fueron destruidas, y también el material peligroso, porque como ha dicho el padre, es una explosión a causa de la presencia de varias toneladas de nitrato de amonio, que es una materia muy peligrosa y muy dañosa. Pero gracias a Dios hay un basín del puerto que quedó más o menos intacto. Es el quinto basín, famoso durante la guerra del Líbano, porque también allá llegaban las naves. Pues ese basín trabaja, y nos han dicho que casi puede llevar a cabo quizá más de 60% de la actividad normal del puerto. Pues la nave que vendrá descargará el contenedor en ese
yo lo llamo bacinio, no sé si eso se puede entender en castellano. Sí, le estamos Es entendiendo. decir, es la bahía donde llegan las naves para descargar. Y luego, pues como en todas partes, se queda en un gran almacén hasta que se hagan todos los papeles y los permisos y la aduana y etcétera. Y entonces se saca con una grúa sobre un gran camión y se transporta a un almacén que tenemos a unos 20 kilómetros del puerto, en una aldea que se llama Sarba, cerca de Junie, y allí hay un comité, una comisión de señoras y de jóvenes que dedican su tiempo para poco a poco, pues como he dicho, sortear. Se pone, por ejemplo, la farmacia de un lado, las paletas de farmacia de un lado, la alimentación de otro, los pañales, la ropa, para que se sepa exactamente lo que tenemos, y también se hacen luego listas para saber cuánto y dónde vamos a distribuir, quién va a beneficiar de ese precioso contenedor. Nosotros como asociación estamos sirviendo en Beirut desde la explosión en 3 centros medicales, donde también se provean medicinas a las personas que tienen necesidad después de un chequeo con nuestros doctores, no nuestros médicos, y también tenemos laboratorios y rayos X para pues verificar todo. Es como un dispensario bastante elaborado. Tenemos también ambulancias a las personas que no pueden trasladarse. Hacemos un servicio a casa, más principalmente con los ancianos, las ancianas que no pueden moverse. Ahora con la pandemia, gracias a Dios, esas ambulancias están prestando grandes servicios. Entonces, las medicinas y muchas cosas serán distribuidas casi de puerta a puerta para pues ayudar a los más desfavorecidos que no tengan ni siquiera, porque aquí en el Líbano, a causa de la COVID-19, se necesita un permiso especial electrónico para poder salir de casa. Entonces, nuestras ambulancias están exentas de eso, pues estamos trasladando a mucha gente aquí y allá, dando de comer, y ahorita pudiendo añadir esas medicinas que van a ser verdaderamente muy importantes para dejarnos continuar nuestro servicio medical y también, como he dicho, preparar los platos calientes, distribuir los pañales y estoy seguro que encontraremos cosas que el padre ha olvidado de mencionar, porque siempre en un contenedor es como un tesoro, se abre y luego encuentra que una persona ha querido, por ejemplo, mandar un artículo muy interesante. Por ejemplo, quiero subrayar la importancia de la máquina de coser, que estamos ahorita montando un taller de coser para viudas y otras personas en dificultad, para darles trabajo. Pues poco a poco se van así montando las cosas, y el contenedor viene a ayudar a nuestros esfuerzos de dar alivio a una, como he dicho, población verdaderamente víctima de grande fracaso. Nos quedan apenas 2 o 3 minutos, pero José María, no quería despedir a la madre Agnes sin que nos hablara de cuál es la situación, de cómo es la situación
de allí de los cristianos en Beirut. Al principio decías que, bueno, que siempre ha sido una especie de la Suiza del Oriente Próximo, hasta que estalló esa gran guerra de Beirut. Es un país que además tiene un altísimo porcentaje de refugiados, muchísimo, muchísimo más que cualquier país europeo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo viven allí los cristianos? ¿Son una clase favorecida? ¿Son una clase desfavorecida? ¿Políticamente cómo están considerados? ¿Socialmente? Pues como decía el Papa San Juan Pablo II, el Líbano es más que un país, es un mensaje. Y Francisco ha añadido que es un mensaje de pluralismo constructivo para toda la región, que últimamente ha pedido al cuerpo diplomático preso cerca de la Santa Sede de hacer todo lo posible para ayudar al Líbano, que es un estado fracasado. Los cristianos son fundadores de la República del Líbano, que ha tomado su independencia bajo un protectorado francés en 1943. Es un país, podemos decir, una nación fundadora de las Naciones Unidas, pero es una nación joven. Sin embargo, ha pasado por periodos fáciles y de gran progreso, que se llamaba la Suiza del Medio Oriente. Todos los bancos de los países árabes eran en el Líbano, el turismo en el Líbano, la educación, la alta educación en el Líbano, hasta la guerra del Líbano, que ha, podemos decir, dado un golpe insanable a ese constituente fundador que es los cristianos. Nos han despojado del privilegio de tener un presidente cristiano con poderes, y le han reducido a un presidente solamente de representación. Bueno, eso no es tan dramático, pero los cristianos que viven en ese país pluralista y con libertad y con democracia, están enfrentando crisis después de crisis económica, política, y yo creo también que lo que se llama aquí la coexistencia cristiana, musulmana, se tendría que revisar un poco, porque los cristianos predican y viven, podemos decir, una apertura incondicional al otro, mientras que ese otro, y yo no quiero hablar de una manera negativa, pero solamente descriptiva, el otro, para seguir las directrices de su propia fe, no tiene la misma apertura, imposible que tenga la misma apertura. Es decir, que el cristiano tiene que pagar el precio de esa coexistencia. Por ejemplo, los cristianos son los únicos que pagan la electricidad, que pagan las multas del Estado, las tasas del Estado. Los únicos, bueno, cuando digo los únicos, vamos a decir la mayor parte de los que pagan, de los que consideran el Estado como un bien común, mientras que otras denominaciones religiosas no consideran el Estado, sino es un Estado islámico, no lo consideran verdaderamente como suyo, como suyos. Y entonces hay algo que no va bien, que no es endógeno, ¿de acuerdo? Y por eso, después de la guerra, de esa guerra civil, que no fue civil, es la guerra de los otros,
en el Líbano para redibujar su tejido sociocultural. Después de eso, ya el Líbano está de facto dividido en cantones confesionales, es decir, que ya no es el pluralismo donde todo el mundo vive con todo el mundo. Yo en mi infancia estaba en un barrio sunita, pero mi familia es cristiana y vivía con los sunitas como si de nada fuera. No había todos esos chadores y toda esa cultura radical que se ha progresivamente impuesto, que sea en el ambiente sunita o que sea en el ambiente chiita. Nos encontramos un poco, como decir, apresionados por divergencias en la manera de aproximarnos de una realidad que es una realidad civil, pero hay radicalismo que pone a mal la coexistencia. Trato de ser un poco equilibrada y discreta. Pero no es una versión de persecución positiva, es una presión, es una presión. Es una especie de tensión continua. Tensión. Bueno, pues impagable este testimonio de la madre Agnes, porque claro, ella sí que sabe, ella nos está contando, ahora que se lleva tanto, como decía Ángela al principio, en primera línea, ¿no?, cómo es la situación en un país como el Líbano, donde los acercamientos que podemos hacer a través de los medios de comunicación nunca van a ser tan plurales ni tan realistas como ella, que está allí viviendo y que además es de allí, ¿no?, que eso es muy importante. Madre Agnes, hablábamos muchísimo tiempo más con usted, pero tenemos que terminar aquí el programa. Se me ocurre que cuando llegue el contenedor podemos hacer otra conexión puntual para que, o cuando ya se esté repartiendo, para que nos diga que aquí ya ha tomado posesión la máquina de coser industrial, las medicinas, los probióticos, todas esas cosas, y como habían dicho, alguna que otra sorpresa más que al padre José María seguro que se le ha pasado. Madre Agnes, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Que Dios se lo pague. Buenas noches. Y Buenas noches. José María Ángel, muchísimas gracias por haber tenido este tiempo para Canal Diocesano, en definitiva para este servicio que la Iglesia de Toledo hace también a través de los medios de comunicación a la evangelización, y por haber sido protagonistas de este programa de esperanza, ¿no?, que nos hace falta en estos tiempos que corren. José María, no sé si querías añadir algo más. Sí, no, simplemente añadir que espero que esto que estamos teniendo aquí dentro de muy poco lo repitamos, porque ya estamos contemplando el envío de otro contenedor. Una hermandad, la Cofradía de la Caridad, que es Toledo. Una cofradía de Toledo, probablemente, la más antigua, sin duda de Toledo, es del siglo XI. Sí. Pues que siempre ha hecho caridad, pues nos ha financiado, ya nos ha dado para enviar otro contenedor. O sea que encima nos despedimos con un continuará y con un anuncio. Eso Ángel, me parece que te van a llamar. Sí. Esperamos, porque además yo creo que esta donación y todo este proceso es el modelo ideal. Y bueno, lo ideal será repetirlo, será contarlo, y además, bueno, yo creo que es el momento en el que siempre ha sido el momento, pero siempre hemos estado un poquito más escondidos. Es el momento que la sociedad, que el tercer sector demuestre que se puede coordinar. Exacto. Y demuestre que puede ser complemento a lo que allá donde los gobiernos no llegan. Muy bien. Claro que sí, pues muchísimas gracias de nuevo, Madre Agnes, muchísimas gracias, buenas noches. La despedimos con una buena noticia. Sí, una muy buena noticia que agradezco a don Ángel y a Farmacéuticos Sin Fronteras y sobre todo a nuestro padre José María, que lo tiene todo en su corazón y que tiene una caridad sin fronteras. Bueno, pues también es un buen título, Caridad sin Fronteras. Nosotros nos despedimos ahora
con nuestro vídeo. Ahora van a ver las imágenes de ese contenedor. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Un contenedor para la esperanza. Ya está camino del Líbano el cuarto contenedor enviado por Cáritas Diocesana, cargado de medicamentos, complementos alimenticios, ropa y otros enseres, que será recepcionado por la Madre Agnès Marianne de la Croix en Beirut. Así comenzaba a cargarse este contenedor el pasado jueves 11 de febrero, para inmediatamente partir hasta Valencia y ser embarcado en un carguero con destino final en el puerto de Beirut. Se trata del cuarto contenedor que manda Cáritas Diocesana de Toledo, en este caso con destino al Líbano. Para conseguir llegar hasta aquí se ha necesitado la colaboración de muchas personas y entidades. Una de ellas ha sido Farmacéuticos Sin Fronteras, que ha conseguido la donación de 15 palets con medicamentos por parte de 3 industrias farmacéuticas, Gebropharma, Casen y Pharmalogic, además de la farmacia Corbillo de Madrid. Además de esta importante carga, el contenedor se completa con complementos alimenticios, material e instrumental médico, ropa, mochilas, pañales, una máquina de coser industrial, y todo ello será distribuido por la Madre Agnès Marianne de la Croix en Beirut, una ciudad en crisis, no solo por la pandemia, sino por la explosión del puerto el pasado mes de agosto, y donde adquirir medicamentos, por ejemplo, se ha convertido en algo prácticamente imposible. Personas que ayudan a personas, así es el trabajo que realiza Cáritas Diocesana de Toledo, donde no se tienen en cuenta las fronteras, más aún en tiempos de dificultad como los que vivimos a raíz de la pandemia. Cáritas ha sido el motor que ha movido el engranaje para que este proyecto se consiga, como ya se consiguió mandar otros 3 contenedores a Siria y como se conseguirá mandar otro más, una iniciativa de la que pronto tendremos más noticias.